necesitan arrepentirse de sus pecados. Vamos al punto. Mira el hermano Chema, la primera vez que él menciona el adulterio de Aarón, que estoy leyendo en el esbozo histórico de la Iglesia El Buen Pastor, página 6. Por algún tiempo el hermano Aarón estuvo en comunión con la Iglesia Cristiana Espiritual, pues en algunas ocasiones llegó a concurrir a las convenciones que celebraba dicha iglesia en Torreón, Coahuila, y en el año de 1937 fue visitado por el hermano Francisco Borrego y otro hermano de apellido Botello, en su carácter de supervisor de la obra, pues ellos deseaban conocer el estado de la iglesia, referente a la doctrina y disciplina establecida en la misma. Pero el hermano Aarón, en un sentimiento de santidad y pureza de corazón, fíjate que no habla mal de él, habla bien de él, había ya establecido en la iglesia una doctrina y disciplina más estricta y con más fundamento bíblico, y aunque mucho discutieron sobre el particular, ya no fue posible tener ningún acuerdo con ellos, y desde esa fecha el hermano Aarón determinó separarse de la Iglesia Cristiana Espiritual. Para el hermano Borrego, la doctrina y disciplina que el hermano Aarón había implantado en la iglesia era muy extremosa y sin verdadero fundamento bíblico, pero el hermano Aarón lo afirmaba con las escrituras. El nuevo nombre de la iglesia. El hermano Aarón, después de haberse quedado independiente de la Iglesia Cristiana Espiritual, aquí hacemos la aclaración que no es de la Iglesia Evangélica Cristiana Espiritual, ese rubro lo acuñaron después ese grupo, sino era la Iglesia sin la E, Iglesia Cristiana Espiritual. Enseguida convocó a todos sus colaboradores para deliberar referente al nombre que se le diera a la iglesia en el futuro. Y después de presentar sus ponencias, llegaron al acuerdo que la iglesia llevara el mismo nombre que ostentaba antes de la separación, es decir, Iglesia Cristiana Espiritual, y que solo se le agregara un nuevo título para diferenciarla, la luz del mundo. Ve y di listo a don Temayor para que le dé, para que se le suelte el estómago, ¿no? El suscrito fue un colaborador como obrero de Dios en la iglesia La Luz del Mundo desde el año 1936. Y en el año 1938, en el mes de mayo, fui presentado por toda la iglesia en oración y ayuno, y con la imposición de manos del presbiterio se me entregó la facultad de ejercer el ministerio del pastorado y se me responsabilizó de la iglesia matriz de ese movimiento por el lapso de 3 años. Escucha esto. Y soy testigo que el hermano Aarón era un hombre de Dios. También David era un hombre de Dios, ¿no? Abnegado en su ministerio. Mucho enseñó con la palabra de Dios y su ejemplo. La belleza de la santidad, la humildad y la austeridad cristiana. Siendo un obrero de Dios que no tenía de qué avergonzarse. Y muchas congregaciones fueron organizadas por la instrumentalidad de él y sus coadjuntores en diferentes partes del país. Página 7, vamos a la 8. Mira, ahí está el hermano Aarón, la señorita con la que se metió y el hijo. Mira cómo se parecen. Esto está tremendo, ¿eh? Fíjate, página 8. Pero como dijera el profeta Jeremías, en Lamentaciones 4:1 y verso 20, cómo se ha oscurecido el oro, cómo el buen oro se ha demudado, el resuello de nuestras narices, el ungido de Jehová, de quien habíamos dicho a su sombra tendremos vida entre las gentes, fue preso en sus hoyos. Hay que entender que se referían al rey, no se referían a un apóstol, pero bueno, esta gente tomaba textos que no correspondían al apostolado. Dice, pues el que fuera nuestro hermano Aarón, después de haber vivido una vida de santidad y en la austeridad cristiana, dejó todas esas virtudes e hizo naufragio en la fe,
experimentando una caída fatal de la gracia de nuestro Dios, pues en una forma escandalosa quebrantó el mandamiento divino de nuestro Dios: no adulterarás. Éxodo 20:14. Ese es uno. Luego dice, hizo renegar al pueblo de Dios de su primer bautismo, implantó en la iglesia la herejía del rebautismo, tomando de la Biblia algunos textos mal interpretándolos, y obligó a todos los componentes de la iglesia por 3 ocasiones a rebautizarse, con la amenaza de la excomunión al que desobedeciera su mandato. Sí, era autoritario el hombre, ¿no? Y ya habla de la enseñanza, todo lo que él, donde se desvió. Vamos al punto del adulterio, para que veas, para que ya te bajes de ese sueño de que tus apóstoles son inmaculados y que no pecan. No se trata aquí de hacer un video, ay, se metió con la señorita. Es tan común esto de que los líderes se metan con señoritas quinceañeras. Yo lo he visto tantas veces, gracias al Señor nos ha guardado a nosotros. Pues no por eso vamos a decir que nosotros somos inmaculados. Todos cometemos pecado, hermano, y tenemos que arrepentirnos. Pero ya cuando te metes con una señorita, una mujer que no es la tuya, evidentemente ya tienes un problema más grave y tienes que confesarlo y apartarte, no nada más apartarte como el gato que hace su gracia y le echa tierra. Ya está todo solucionado, que al cabo la iglesia nunca se va a dar cuenta. Se van a dar cuenta por medio de estos videos, por medio de documentos, pero lo peor de todo es que no hubo sanidad para el hermano Aarón. Nadie le ministró, no había otro siervo de Dios que le dijera, oye Aarón, la regaste, ¿por qué te metiste con esta señorita? Ah, no, pues yo soy el santo varón que nadie me puede decir nada a mí. Estás equivocado, tienes que arrepentirte de tu pecado. Bueno, entonces te leía ayer de que la señorita Abelar llega, lo voy a leer otra vez para pasar a otro documento. Otra vez la página 23, aunque parezca redundante, pero es importante. Página 23. En cierta ocasión que estábamos reunidos con el hermano José María, llegó la hermana Lupe Abelarde saludándonos, y el hermano José le dijo, hermana Lupe, ¿qué anda haciendo por acá? Y ella le contestó, hermano, supe que se habían separado de Joaquín Aarón y me sentí apoyada, ya que yo también estaba en desacuerdo, pero no decía nada por miedo a que me quitaran a mi madre, porque sepan que sí lo hacían con aquellos que no consentían sus procederes. Les retiraban a sus seres queridos, hijos, maridos, padre o madre, envolviéndolos, cautivando sus mentes, y se los llevaban con ellos, alejándolos de sus familias. Por eso Lupe tenía razón en su temor. Y siguiendo con la conversación, ella sintiendo confianza y ya que la falta que a cargo traía, ya que no la soportaba, y tratando de aliviarla, nos confió su secreto, señalando a un pequeño que la acompañaba. Miren, este niño que es mi hijo lo es también de Joaquín Aarón, del que se dice siervo de Dios. O sea, Guadalupe habló, pues. Nosotros quedamos sorprendidos incrédulos, pero al observar bien al niño, nos dimos cuenta que tenía su mismo color y su misma fisonomía. Y ya no tuvimos duda alguna, el niño se llamaba Abel, tendría 4 o 5 años. Así fue que nos dimos cuenta del pecado de Aarón. A ver, obsérvalos. Esta es la señorita Abelar, esta que ves en la foto. Este es el viejo cochino, mañoso. Y este es el fruto, el producto. Mira, ahí está abajo. Pues es el vivo retrato, ¿no? Mira. Ahí está el apóstol de la restauración. Ya bájate de la nube de que eres inmaculado, enviado del cielo. La señorita Abelar tiene ojos muy tiernos, debió ser bonita.
Parece como que la agarró de 12 años. Te voy a leer ahora. El libro Sectas o Iglesias, Viejos o Nuevos Movimientos Religiosos, de Helio Masferrer Can. Permíteme, te voy a dejar la foto y para que veas cómo se parece. Te leo en la página 288. Está hablando de la historiadora de Guadalajara, René de la Torre. Dice: cuando René de la Torre describe cómo el fundador de la luz del mundo borra literalmente su pasado a partir de un autobautismo en 1943, no vincula esta versión purificatoria al discurso nacional expropiado, a la tradición liberal del Estado mexicano que defiende esta denominación, está hablando del PRI, ¿verdad?, en relación con la Iglesia Católica. Sin embargo, en mi opinión, dice Helio, la historia de los mensajes de Dios al fundador no debe resultar contradictoria con los 4 niveles discursivos arriba señalados. Antes bien, debe servir para reforzarlos, sobre todo el nacionalista. Bueno, ellos están analizando desde el punto de vista académico la situación de la Iglesia de la Luz del Mundo y cómo el PRI los apoyaba supuestamente contra la Iglesia Católica. Nos sigue diciendo Helio: por otro lado, la autora alude a 3 cismas, o sea, 3 divisiones, en la citada comunidad religiosa, en la Luz del Mundo, pues. En 1931, en el que 20 creyentes la abandonaron. Esto también dice el documento Zully, hermanos, ¿eh? En 1932, en el que 24 integrantes fundaron una nueva denominación, también lo dice el documento Zully. Y en 1942, cuando desertaron 250 fieles. Este es la Iglesia del Buen Pastor, el libro que te acabo de leer. En el 42, todo concuerda. Desgraciadamente, no abunda en las razones que sus miembros tuvieron para hacerlo. Bueno, René de la Torre no abunda, pero el hermano Chema sí abunda, como te acabo yo de leer. Lo que hubiera dado luz a las tinieblas que cubren cómo en esta iglesia se va configurando el liderazgo y carisma de Aarón. Después de la publicación del libro, de la Torre recuperó unos recortes de prensa que ahora... Un saludo, buenas noches. Ahí se me cortó el internet. Saludos, Héctor Vera, Guillermo Hernández. Y tuve que hacer un segundo video. ¿Cómo? Déjenme se los pongo. Lo paso a formato de Facebook porque pues mucha gente me pide, dice que se les gastan los megas, ¿no? Ahí les va la segunda parte. A ver, veamos. Ahí está. Bueno, se nos había ido el internet, pero esta es la segunda parte y acuérdense que voy a bajar estos dos y voy a hacer uno solo y los voy a unir. Vamos a ver quién se conecta. Sigo leyendo en el libro de Sectas o Iglesias de Helio Masferrer Can y dice: después de la publicación del libro, de la Torre recuperó unos recortes de prensa que ahondan en la ruptura que ocurrió en noviembre de 1942 y que generosamente me proporcionó. Las acusaciones que se dirigen las partes en pugna entre las autoridades judiciales tocan uno de los pilares de la administración purificatoria y moral de las almas y de los cuerpos que esta denominación religiosa se había otorgado como misión. En la nota sin firma aparece el siguiente texto: unos dicen que los que actualmente tienen en posesión el templo La Luz del Mundo cometen inmoralidades con las jovencitas de la secta,
mientras que los inculpados en esta forma dicen que sus enemigos los han boicoteado, que han violado las leyes de su religión, usando corbatas, concurriendo a los bailes, ingiriendo bebidas embriagantes y profesando la poligamia. Esta cita es del periódico El Occidental de Guadalajara, 20 de noviembre de 1942. Tan sencillo como ir a la hemeroteca, ¿no? He aquí un caso de incongruencia flagrante entre el decir y el hacer, proporcionado por los propios militantes de la Iglesia, a punto de escindirse por tercera vez, es decir, dividirse. La nota periodística alude al hecho de que el conflicto tendría que ver con una clara pugna por el liderazgo. Asimismo, añade que las autoridades exhortaron a las partes a dejar a un lado sus ambiciones personales, o se les clausuraría el templo, como ya se había hecho hacía poco tiempo, para evitar que siguieran riñendo. Todo esto está en El Occidental de Guadalajara. Esto fue publicado en ese periódico, ¿no? Una nota del 24 del mismo mes, firmado por S.S. Silva, abunda en este punto. Vale señalar que el periodista interpreta lo ocurrido y hasta toma partido por los que estarían en contra de Aarón. A este último se le acusa, junto con sus pastores, de querer obligar a los fieles a pagar 5 pesos mensuales para el automóvil del director de la secta. Tremendo. Explotador desde el principio, ¿no? El hombre. Prometer no usar corbata, no concurrir a bailes y a las madres, a repudiar a los hijos si estos han sido arrojados de la secta. Esto es importante. Fíjate otro dato que está tremendo, hablando del ostracismo contra la familia. Libro Sectas y Religiones. Si lo puedes comprar, cómpralo. De Helio Masferrer Can, editorial Plaza Valdés, página 289. 5 pesos mensuales para el automóvil del director de la secta, o sea, para Aarón. Prometer no usar corbata, no concurrir a bailes. Y a las madres se les obligaba, fíjense, a repudiar a los hijos si estos han sido arrojados de la secta, o a los hijos a maldecir a sus madres si éstas han desobedecido ¿a quién? A los dirigentes. Sí, pues si no creo en la elección, eres basura, eres gangrena, eres hijo del diablo, eres un tumor, eres una víbora. Increíble, ¿no? Estos son los amargos frutos de un claro cisma. El reportero agrega que 10 templos se han separado en diferentes partes de la República, está hablando de la iglesia del Buen Pastor, a raíz de los acontecimientos mencionados. Una nota posterior del 30 del mismo mes alude al conflicto en la colonia La Nueva Luz, pues una de sus partes se resistía a salirse de la colonia, y aseguran sus miembros que por esa razón han recibido amenazas de muerte. Bueno, pues aquí ya es la carne en toda su expresión. Esto no es el evangelio, hermanos, esto es una secta perniciosa peleando los derechos en un gueto. ¿Quién te manda a meterte a un gueto tipo nazi para entrar en una represión? No, el Señor te libre de esas cosas, ¿no? En este ambiente tan poco evangélico, es lo que estoy diciendo, esto no tiene nada que ver con el evangelio, apareció el 26 de diciembre otro escrito en el que se acusaba directamente al hermano Aarón
de haber ultrajado a una joven, entenada de su mismo padre. Es decir, su papá se la prestó a Aarón, más o menos tendría 12 años la niña, llamada Guadalupe Avelar. Esta que ven en la foto, déjenme ver a ver si podemos acercarla. Mire, de mirada tierna. Ella fue Guadalupe Avelar. Se la encargaron a este viejo cochino que está aquí, el hermano Aarón. Está medio negro, no sé si lo alcances a ver. Y se metió con ella y engendró a este que está aquí abajo. Mira, el vivo retrato. Que después se dijo el mismo apóstol, el adulterio, mira, ¿se parecen? Por eso dijo Chema cuando lo vimos al niño, no, pues igualito, ¿no? Repito, a mí que me interesa que este señor se haya metido con la muchacha. Bueno, si hubiera vivido en ese tiempo, pues viejo cochino, le hubiera dicho, arrepiéntase de sus maldades, ¿no? De su alevosía. Pero ahorita me interesa que la gente de la luz del mundo entienda que no son inmaculados, no son semidioses, no son tus salvadores, son hombres comunes y corrientes que han encubierto sus pecados, pero que al final de cuentas están siendo expuestos por el dedo de Dios, por la mano de Dios, porque lo que hiciste en oculto será dicho desde los terrados, dijo el Señor. Bueno, sigo leyendo. Acusaban al hermano Aarón de haber ultrajado a una joven llamada Guadalupe Avelar. El periódico consigna que el líder se la había llevado desde los 13 años, perdón, no eran 12 sino 13 años, a su casa para adoctrinarla. Bueno, Xóchitl es lo que dice, que desde niña la llevaron y la adoctrinaron, que tú vas a ser del siervo de Dios. Esto desde el 42, hombre, aquí no estamos hablando de algo que se inventó Xóchitl. Pero es tan importante, hermanos, conocer la verdad, porque la verdad te liberta. Te tienen engañado ahí con un sueño de una familia semidivina, ¿no? El periódico consigna que el líder se la había llevado desde los 13 años a su casa para adoctrinarla, entre comillas, miren. Pero que además de esa meritoria labor, al parecer, la inició en los caminos de la sexualidad, supuestamente con acuerdo de su mujer. Caramba. Mas una vez que quedó embarazada, según el testimonio de la afectada, la mujer de Aarón le proporcionó ciertos bebedizos. Oiga, hermano, qué pena, que quedó registrado en la historia de la luz del mundo, aunque ellos han tratado de tapar todo esto, que hicieron, la trataron de hacer que abortara. Estamos hablando de aquí del asesinato de un niño, ¿no? Dice, pero no pudiendo conseguir el objeto que se proponían, y temeroso el pastor de las consecuencias del escándalo, es lo mismo que hizo el rey David. Aquí no estamos hablando de algo fuera de lo común. Temeroso del escándalo, temeroso el pastor de las consecuencias del escándalo entre los feligreses, se llevó a Lupe hasta la población de Tapachula. Aquí tenemos la nota 15. Esto está consignado en el periódico Occidental de Guadalajara, 26 de diciembre de 1942. Una vez que tuvo al hijo, Guadalupe volvió a Guadalajara. Su regreso provocó las amenazas de muerte de Aarón, por lo que la joven y su madre decidieron presentarse ante el Procurador de Justicia del Estado a levantar un acta. En marzo del año siguiente asumió el cargo de gobernador de Jalisco
el general Marcelino García Barragán, al que Aarón, cuando solo se llamaba Eusebio Joaquín González, había servido en el ejército, según el texto de Ibarra, ¿no? También según el texto de ellos. También según el documento de Zully se dice que llegó a ser el encargado de dar el tiro de gracia a los fusilamientos. Era una especie de verdugo, ¿no? Le sirvió la gubernatura de García Barragán al ungido, siervo y elegido de Dios para acallar las acusaciones en su contra. En ese año de 1943, Aarón recibió su cuarta y más oportuna revelación y decidió borrar su pasado al bautizarse a sí mismo, que ese es otro tema importante, ¿no? Ya que descubrió que el anterior bautismo no había sido válido. Bueno, ahí tenemos a este señor que se metió con esta señorita cuando tenía 13 años. Chema dice que ella les dijo que cuando era niño, los 4 o 5 años, lo vieron. Se parece bastante. Claro, pues mire. Bueno, terminamos el video. ¿Qué estoy haciendo yo en este video? Demostrándote que Joaquín Aarón era un hombre común y corriente, como cualquier otro líder, con sus tentaciones, sucumbió a ellas. Cualquiera podemos caer, el Señor nos libre. ¿Qué debió haber hecho? Confesarlo y arrepentirse. Pero como encubrió su pecado, entonces la secta se llenó de pecado. Y es una iglesia muy corrupta en muchos sentidos. Y termino con el video que se titula, porque pues hay que hacer la investigación. El objetivo es que quede claro que Aarón Joaquín González cometió adulterio, no es un ángel, no es un semidios, no es un inmaculado. Inmaculado solo Jesucristo. Ya bájate de la nube de que esta familia es sin pecado y que ellos te van a salvar.